Siempre me fascinó la industria del vino y los vinos y todo lo que hay alrededor de los vinos. Yo no entiendo mucho de vino, me gusta tomar vino, pero tomo muy poquito. Lo disfruto y tengo amigos que reconocen un vino, otro vino, dicen este es bueno, este es malo. A mí me gustan o no me gustan. Hasta ahí llego con los vinos, pero me fascina todo lo que hay alrededor de la producción de vinos, del consumo, de la ceremonia, de toda la cultura que hay alrededor del vino como una bebida histórica de hace muchísimo tiempo, pero que impactó mucho en todas nuestras culturas. Hoy voy a tener el lujo de hablar con una de las personas que más sabe de todo esto, al menos en la Argentina, pero yo creo que más allá. Se trata de Fernando Buscema. Fer es el presidente del Catena Institute of Wines, que se debe traducir por algo así como el Instituto de la Bodega Catena Zapata, que estudia los vinos y estudia qué hace que un vino sea bueno y trata de entender los factores que influyen y determinan que un vino termine siendo bueno y un montón de cosas más. Espero esta conversación con mucha ansia. Vamos a conversar con Fer y después en una de esas nos tomamos un vinito. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Fer. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, bienvenido a Aprender de Grandes, ahora acá, porque sé que sos un oyente de Aprender de Grandes y tengo muchas ganas de conversar. Me encantó conocerte hace un par de años, ya más de un par, y tener la oportunidad de conversar varias veces, no con micrófono, y ahora tengo ganas de compartir esas conversaciones con más gente y seguir aprendiendo de vos. Y si te parece bien, quiero arrancar con una pregunta grande, como siempre, y es ¿qué aprendiste en todos estos años de sumergirte en mucha profundidad en el mundo de los vinos, en qué hace que un vino sea bueno, en cómo poder mejorar los vinos y cosas así? ¿Qué aprendiste? Si pudieras tomar perspectiva, ¿qué dirías? Bueno, algo que me maravilla de una botella de vino es que de algún modo encerró o logramos encerrar un momento, es como tiempo y espacio detenidos allí en una botella. O sea, yo estoy en otro lugar del mundo, abro una botella de vino, por ejemplo, de Mendoza del año 96 y de algún modo me puedo transportar a qué ocurrió en Mendoza en el año 96. Y eso por ahí también lo puede retratar un libro que fue escrito en un contexto, un cuadro que fue pintado en un determinado contexto. Pero lo otro interesante es que este vino que puse en la botella, que encierra este tiempo y espacio, es dinámico, va cambiando, ¿sí? Va mutando. Entonces, de algún modo, lo que encerraste es ese momento y es el viaje entre ese momento y hoy. Y ahí empiezan a cruzarse un montón de cosas que me fascinan. El vino lo podés abordar desde la gastronomía, desde la degustación, la cata, de la experiencia sensorial. Y está genial. Yo lo disfruto mucho, sobre todo abrir una botella de vino con amigos que, de nuevo, esta botella la traje de un viaje donde conocí a una persona que me dijo que esta era la cosecha más especial y me contó que su papá había plantado el viñedo. Y hay una experiencia sensorial, pero ya inmediatamente tenés una experiencia histórica, geográfica, que va asociada a esa botella de vino. Y también al momento que compartís, porque no es lo mismo una cena con vino que una cena sin vino. Está la persona que es amante del vino, la que, como vos decías, mirá, yo digo, me gusta o no me gusta, y ya eso mismo genera una charla. ¿Y vos qué sentís? Yo no siento nada, y este siente aromas rosas, o a esto, a lo otro. Entonces empieza a haber también una experiencia educativa, querés saber más. ¿Y vos cómo haces para sentir rosas? ¿Y por qué yo no siento las rosas? También tenés un abordaje quizás más científico. Midamos cosas. Midamos, no sé, el color, el aroma, los atributos que dan el sabor. Midamos cosas en el viñedo, midamos cosas en la bodega.
miramos cosas en la botella, hagamos experimentos para determinar qué lugar puede producir, y si es que hay lugares que puedan producir grandes vinos en Argentina que estén a la altura de los grandes del mundo. Y eso te lleva a todo un mundo nuevo, y también en algún momento al dilema de, che, ¿esto es como un secreto de la casa, o esto quizás lo podría publicar en alguna revista científica, compartir, que pares de todo el mundo me lo discutan, de algún modo me lo refuten, y de ese modo no solamente compartir, sino ampliar mi red? Mi red de científicos con las que interactúo, mi red de otros investigadores que tienen esa misma pasión, o quizás algunos que les interesan solamente un pedacito de la historia o de la composición del vino. Son súper expertos en un compuesto específico que solo no hace nada, pero que en la mezcla hace maravillas. Y creo que eso un poco es lo que me he ido dejando, que encierra un momento, que encierra de algún modo un espacio, que te cuenta una historia, que facilita charlas, es como digo, un lubricante social. Todos somos más lindos, más altos, más graciosos cuando tomamos en moderación, que es una de las cosas re importantes a transmitir. El vino es una bebida que de por sí es bastante loco, ha acompañado al hombre. No sé si estaríamos acá sin vino. A ver, ahí capturaste mi atención. Ya la habías capturado, pero... Bueno, porque fíjate que suponete vos hoy te tienen que operar, y todo el material que van a usar para operarte lo van a esterilizar. Uh-huh. Estamos tomando agua, y este agua es potable. Uh-huh. ¿Y cómo hacían antes? El vino es la bebida natural con mayor contenido de alcohol. Mira. El vino acompañó al hombre potabilizando el agua, desinfectando los rudimentarios, el material quirúrgico inicial. Tenías que hacer un viaje. ¿Cómo transportabas calorías sin que se degradaran? Una de las mejores formas es con el vino. Básicamente es el azúcar que tenía la uva, que por la fermentación se transformó en alcohol, y vos tenés la misma caloría que tenía el racimo de uva, pero ahora la tengo en un formato más estable. Yo me puedo ir de viaje, cruzo la montaña, voy de Argentina a Chile con el ejército de San Martín y llevo vino. Mira. Entonces, sin el vino, no sé si estaríamos hoy acá. Y esa es una parte de la historia del vino que no es obvia, que hoy el vino lo asociamos más con el disfrute, con la reunión social, con incluso los coleccionistas, con el arte, pero no quizás con algo que fue nuestro compañero de vida durante cientos, incluso miles de años, y que nos salvó de morir en una cirugía o de quizás tomar agua no potable y terminar deshidratado y desvariando en una cama. Me encanta porque es este mundo que ahora empiezo a entender por qué me fascina tanto, creo. Porque tiene todo el rango desde lo cultural, narrativo, anecdótico, social, hasta lo puramente científico, de hacernos preguntas y ver si podemos conseguir las respuestas a través de los datos, como decías antes, ¿no? Y en el medio un montón de cosas más, historia y todo lo demás. Y me parece un mundo tan vasto, tan rico, que conozco relativamente poco, últimamente un poquito más por culpa tuya y de tu equipo, que me enseñaron un montón de cosas. Y quiero partir ahora por la ciencia, después podemos volver un poco al resto, pero en la ciencia, una de las cosas en mi entendimiento de la ciencia es que en general partimos de algunas preguntas que nos hacemos y tratamos de o buscar evidencia o hacer experimentos que nos permitan confirmar hipótesis o responder alguna de esas preguntas, ¿no? Y a veces el mundo nos devuelve respuestas, a veces no, a veces sí, y cuando sí festejamos y publicamos ese paper o celebramos que entendemos un poquito más cómo funcionan las cosas. El problema que yo siento que tiene el vino, que si el objetivo es hacer mejores vinos, la pregunta es ¿qué es mejor vino? Porque yo puedo decir me gusta, no me gusta, yo soy poco sofisticado, hay otros que les ponen puntajes, pero esos son los que saben mucho de vino. Yo creo que el promedio de la gente
es más me gusta, no me gusta y por ahí con un poquito más de sofisticación. ¿Qué es un buen vino? ¿Tiene una buena definición eso que buscan optimizar? Porque si no, no sé por dónde empezar a hacer ciencia. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Yo pensaba dos cosas cuando me comentabas esto. Me venían a la mente cuando vas a comprar un auto, ¿qué es un buen auto? Y depende para qué lo vayas a usar, porque a mí me encanta por una cuestión estética un auto de Fórmula 1, el de Franco Colapinto. Y te invito a andar por las calles de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo haces? No podés. No podés. Pero ese auto, quizás la mayoría estaría de acuerdo en que es mejor que un Volkswagen Gol. Pero quizás para andar por la ciudad no. Entonces, hay un gran depende. Y lo otro es repasar la historia. Cómo nos hemos puesto de acuerdo, porque al fin y al cabo es eso, cómo nos hemos puesto de acuerdo en qué es mejor y qué no es tan mejor. Y en una de las exposiciones universales de París tuvieron ese dilema. Ajá. Habían muchísimos vinos de una zona en Francia emblemática, Burdeos, y no los podían poner a todos juntos. Tenían que de algún modo segmentar, clasificar. Y esto ocurrió a mediados de 1800. Dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos? Y bueno, hagámoslo en función de su calidad. ¿Y quién decide qué es calidad? Y mirá qué interesante el atributo que tomaron. Dijeron, vamos a considerar que el consumidor, que el mercado no se equivoca. Ok. Vamos a tomar los precios de los últimos 30 años que se han pagado por todos los vinos de Burdeos y en función de eso los vamos a clasificar en categorías. La primera le llaman Premier Cru. En ese momento habían 4 que tenían un cierto precio a lo largo de esos 30 años que lo posicionaban en ese segmento. Y después había un segundo segmento, tercero, cuarto, quinto. Esa clasificación originalmente partió de lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar como una forma de definir qué es mejor que otro. Uh-huh. Con el paso del tiempo, hoy entras a una biblioteca, acá o en otras partes del mundo, y para ahí te mareas un poco, porque decís, che, voy a comprar un vino, entrás y decís, ¿qué vino? Pues tengo del piso al techo lleno de variedades que ni conozco, zonas que no conozco. Y ahí aparecieron los famosos formadores de opinión, los críticos de vinos, que eligieron una escala, la mayoría usa una escala de 100 puntos, para calificar a los vinos. Los que tienen más cerca de 100 son mejores que los que tienen más cerca de 90. O de 80, o generalmente menos de 80 directamente no te ponen, directamente dicen no lo probé. O sea, la escala en realidad es de 80 a 100, la de Sí, verdad. generalmente por cortesía dicen no, este vino no lo probé. Entonces alguien entra con esa revista o ahora con el teléfono y dice, che, bueno, ¿cuánto quiero gastar? Tanto. A ver, voy a buscar el vino quizás de mayor puntaje que pueda pagar, porque es para un regalo, porque es para coleccionar, para lo que fuere, y utiliza ese criterio. Y allí, de algún modo, lo que estás tercerizando es la elección en alguien que confías en su paladar, en su habilidad. Decir, che, lo que él dice que es bueno, a mí generalmente me gusta, Uh-huh. y lo que dice que no es tan bueno, tiendo a coincidir, no me gusta tanto. Uh-huh. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, en el caso del equipo que fundó Laura Catena en el año 1995, que se llama Catena Institute of Wine, que una de las razones para que está en inglés era porque ya desde allí nos lanzamos a construir redes. Sabíamos que nos estábamos embarcando en una pregunta, ¿cómo podemos hacer vinos en Argentina que estén a nivel de los grandes del mundo?, que iba a trascender lo que podíamos investigar, descubrir nosotros en Argentina. Uh-huh. Así que dijimos, bueno, busquemos un nombre que ya por lo menos nos permita acercar la conexión con otros. Uh-huh. Y una referencia obvia para los vinos tintos es Burdeos. Y bueno,
una posible referencia son estos puntajes, hay concursos también, y en la medida en que nosotros logramos producir vinos que tienen buenos puntajes, pero que eventualmente el consumidor elige, compra, paga y vuelve a comprar, nos estamos acercando a algo que podría llamarse un buen vino. Y después está lo que yo opino, lo que Jerry opina, que es otra cosa. Vos en algún momento hablaste de la industria del vino, y la industria del vino tiene que subsistir, tiene que vender, tiene que cobrar, tiene que tener un margen. Y después están las preferencias personales. Claro. Si lográs de algún modo intersectar tus preferencias personales con el trabajo que tenés que hacer, con el vino que tenés que hacer, bueno, como en cualquier profesión estás en el mejor de los mundos. Está buenísimo. Porque ahí como que fluís. Claro. Debe ser muy jodido tener que hacer un vino o escribir un libro, pintar un cuadro que no te gusta. Yo afortunadamente con el paso del tiempo he tenido la posibilidad de ir eligiendo no solamente investigar, sino también producir algunos vinos que tienen que ver con lo que me hace vibrar, con lo que me hace sentir, reconectar con mi pasión, con la naturaleza. Y bueno, eso es algo que junto con el equipo del Catena Institute, que están todos, quisieran estar todos hoy acá, de algún modo sé que están acá conmigo. Están chicos y chicas. Sí. Sí, buscamos hacer con mayor o menor éxito, porque nosotros al fin y al cabo hacemos no una ciencia de guardapolvo blanco, yo le digo, hacemos más la ciencia de Indiana Jones. Ajá. Nosotros salimos a descubrir, claro, lo que ya está ahí. Algo que la naturaleza nos brinda. Claro. Y en algunos lugares se da una conjunción del suelo, del clima, de la altura, de ciertos factores que te permiten producir un gran vino. Y en otros lugares no. Vos podrías ir por el camino de tratar de manipular las condiciones para que ocurra. Nuestra lección es, la naturaleza es tan rica, apuntemos a descubrir dónde. Está buenísimo. Y por eso es más de Indiana Jones que... Claro, es más como un arqueólogo, un paleontólogo, ese tipo de ciencias que busca cosas que ya están ahí y trata de construir una historia, una narrativa con cierta lógica interna y con evidencias de cómo sucedieron las cosas y cuál es la historia que está dentro de esa botella en el caso de ustedes, ¿no? Claro, pues también es mucho menos copiable ese descubrimiento. Pues ese descubrimiento tiene que ver con algo que ya estaba allí. Vos simplemente lo descubriste. Exacto. No lo inventaste. Sí. Después viene obviamente tu interpretación, porque la naturaleza te da ciertas condiciones, pero después hay una intervención del hombre. Yo te doy ese mismo set de suelo, de clima, de altura, de vid, de racimos de uva, y el vino que vos hagas puede ser distinto al que yo haga. Uh-huh. Bueno, obviamente, una de las personalidades que más me atrae de toda la historia es Leonardo da Vinci. Dame las mismas herramientas que Leonardo da Vinci, yo no voy a lograr pintar la última cena igual, para nada. No creo que sea más linda, seguro que no. Va a ser distinta, digamos. Está buenísimo. Fer, sí, volviendo a esta idea de, hay puntajes y un sistema que se originó en Burdeos por los precios históricos y fueron evolucionando a que los críticos vayan poniéndole puntajes. ¿Cuánto del puntaje depende de lo que está dentro de la botella de manera objetiva, medible, más científico? ¿Y cuánto depende de la narrativa, la historia que hay detrás de ese vino, la marca, todo el imaginario que puede haber a través de la comunicación y de construir justamente esas historias que nos contamos de ese vino? ¿Es una mezcla de todo o ese puntaje es exclusivamente lo que está dentro de la botella? Bueno, nos gusta para los dos la economía conductual. Ajá. No hay chances que sea objetivo, no existe. Bueno. No, salvo que sea a ciegas, ¿no? Que el que no sepa que está probando, se podría hacer así, ¿no? Bien, entonces ahí viene el asunto. ¿Cómo se hace? Claro. Y hay distintas formas. Hay concursos que se hacen a ciegas, 100% a ciegas, donde no solamente hay una persona, que ese día puede haber estado resfriada, acaba de tomar un café. Supongamos que es alguien hiper profesional que todos los días se prepara igual, que cuando tiene alguna cuestión que no puede respirar bien, no prueba. Se debe pelear con la esposa, los chicos lo tienen todo al colegio, no durmió bien anoche. Vive. Entonces supongamos que está a ciegas, que es un panel
ahora no solamente una persona, y obtenés una puntuación, una calificación. Eso lo puede hacer más objetivo. No necesariamente eso va a coincidir con mi opinión como consumidor. Claro. Entonces ahí tenés una distancia que no es tan fácil de reducir. Y además yo cuando voy a comprar, yo no voy con los ojos cerrados. Mi experiencia como consumidor, sino para eso compraré directo a la... No, ¿por qué compro en una vinoteca y no en otra? ¿Por qué preparo al vino y lo sirvo de un modo y no de otro? Porque al fin y al cabo es una experiencia cultural, social, humana. ¿Por qué elijo tomar el vino solo o maridarlo con algún plato en particular? ¿Por qué esta botella con estos amigos y no la otra? Ahora bien, una de las preguntas que nosotros nos hicimos fue un poco más atrás. ¿Los vinos son diferentes? ¿Lo puedo medir? ¿Tiene que ver con el lugar de origen? Y eso nos llevó a un estudio que, nada, a ver, para los que estamos en el mundo del vino, hay una universidad que es la Universidad de California, su sede en Davis, ¿no? Está la UCLA, por ahí Los Ángeles, UC Berkeley, este es UC Davis, que originalmente era el Departamento de Agricultura de UC Berkeley y después creció, se independizó, y por ahí la conocen como la Harvard del vino, o sea, es la universidad del mundo de referencia. En particular había un profesor allí, digo porque se retiró, que era como mi ídolo, Roger Woolton, que además influyó en mí en un montón de otras cosas que van muchísimo más allá del vino que después podemos volver. Y de ir a congresos, de tratar de viajar, entender, probar, lo crucé una vez, lo crucé dos, y él es australiano de origen, así que lo mejor que se me ocurrió fue en un congreso, hacía bastante calor, invitarlo a tomar una cerveza. Obviamente me dijo que sí, cerveza gratis. Y la verdad pegamos una onda tremenda. Me dice, Fernando, esto que están haciendo ustedes, que están buscando, yo hace un montón de años que quería hacer este proyecto, me dice. Y yo le pasé mi cuaderno, lo abrió, y es una de las cosas que atesoro, me describió un proyecto que él había querido hacer durante 30 años, pero que necesitaba cierta tecnología para poder hacerlo. Me hacía acordar a James Cameron, fue el director de Avatar, sí, que viste que él había escrito el guión o tenía el guión para Avatar, pero tuvo que esperar un montón de tiempo para poder hacerlo porque la tecnología no estaba allí. Viéndolo en retrospectiva digo, wow, él era James Cameron y estaba esperando. Bueno, y logró, después de mucho tiempo, que le construyeran una bodega experimental fantástica que lograba controlar todas las condiciones de vinificación, que a ver, trayéndolo un poco a la tierra, hacer un vino tinto en algún punto, y algún purista se me va a enojar, es como hacer un té. Yo tengo el racimo de uva, los granitos de uva, y el granito tiene la piel, la semilla y la pulpa. La pulpa esencialmente es jugo. Ese jugo, hagamos de cuenta que es el agua del té, y la piel y la semilla es el sólido. Hagamos de cuenta que es el té en hebras, ¿no? De acuerdo a la temperatura que esté el líquido, el tiempo de contacto, cuánto lo mueva, la relación entre, bueno, que usé el saquito de té para hacer un té, en la facu seguramente hacíamos un segundo té, ¿no? La relación entre el sólido y el líquido, todo eso va a determinar que al final cuando saques el saquito de té, cuando saques el sólido, la semilla, la piel, te quede un líquido que sea macerado, que ha extraído cosas, aromas, sabores del sólido. Si nosotros dos partimos de la misma uva o partimos del mismo saquito de té, pueden que salgan distintos porque hacemos cosas distintas. Bueno, lo que este profe quería era una bodega que le atara las manos al enólogo. Que funcionara completamente automática y que entonces la temperatura, la agitación, todo estuviera estandarizado. De modo tal que lo que se obtuviera fuera un fiel reflejo de la uva que ingresó a ese tanquecito experimental. Y lo logró. Y yo leí entre líneas que me estaba invitando a trabajar con él y a irme a estudiar con él. Roger, ¿vos
¿vos estás diciendo lo que yo pienso? ¿Vos me estás invitando a que yo haga mi posgrado con vos en Davis? Me dice, sería un placer. Yo no sé cuántas cervezas había tomado, pero antes de que se arrepintiera le dije, sí. Después, bueno, tuve que justo en ese momento lo estábamos pensando con Laura Catena, con su papá, con Nicolás Catena. Entonces dije, mirá, está esta posibilidad y bueno, dale, aplicá. Porque más allá de que él me quisiera, tenía que aplicar, era un proceso riguroso. Y me acuerdo que el 13 de abril de 2010, día de mi cumpleaños, recibo un email y veo que era del área de admisiones de la Universidad de Davis. Todavía me acuerdo, me siento, estaba el equipo al lado mío. No, nadie sabía nada. O sea, yo abro el email, lo miro. Y bueno, me voy a tomar un segundo porque sé que cuando abra este email mi vida va a cambiar. Claro. Para un lado o para el otro. La información ya está ahí, pero todavía no la sé. Claro, yo digo, cuando abra este email, claro, algo va a pasar. Entonces me tomé un minuto, me preparé y dije, bueno, es un proceso competitivo. Si no se da, podría aplicar el año que viene. Pero obviamente quería hacerlo. Abrí y primera frase ya empieza con congratulations. Y sí, había sido admitido. Me fui a California a trabajar con este profesor y llevamos adelante el primer proyecto en el mundo, muy loco, que se preguntaba si esto del terroir existía y si se podía medir. Es decir, hay algo que podés atribuir al sitio de origen, al terruño de origen, que hace que los vinos sean vinificados en condiciones estándares distintos o no. Y bueno, ese primer paper vinieron más después y todavía seguimos el proyecto, no terminó todavía. El primer paper que escribimos en conjunto como coautores con Roger es una de las cosas que más atesoro en mi vida. Y pudimos mostrar o de algún modo validar una metodología para hacernos la pregunta que va más atrás de la que vos me hiciste. Es, che, ¿son distintos o no? Y pudimos demostrar que algunos sí, otros no. A ver, de nuevo la pregunta es si dos uvas que vienen de distintos orígenes, historias, pero proceso de transformar la uva en vino idéntico, si producen distintos vinos. ¿Es esa la pregunta? ¿O? Esencialmente nos estábamos preguntando si los distintos terruños producían distintas calidades. Y calidad, una forma de medirlo es a través de su composición química, sensorial. O sea, ¿son distintos cualitativamente? Después hay una cuestión de calidad hedónica. Me gusta más, me gusta menos. Pero si son distintos o no, teníamos que poder medirlo y de algún modo atribuirlo a algún factor propio del lugar. ¿Es casual o causal? Bueno, llevamos más de 2010 que comenzamos este proyecto, casi 15 años trabajando fuertemente en determinar si esto que encontramos, calidades distintas, pueden explicarse por algún factor propio del lugar, por la interacción de factores, tiene que ver con una cuestión cultural. Algunas personas que tienen un cierto nivel de formación encuentran luego diferencias y otras no. Y otros investigadores a la par lo que se pusieron a hacer es, si yo agarro el mismo vino y le pongo distinto packaging. Claro, el impacto del resto. Sí. ¿Lo percibo igual? Ya sabemos que la composición química va a dar todo igual, puede ser el mismo vino. Pero la gente, ¿estaría dispuesta a pagar más por este vino que viene en esta botella con esta etiqueta que te lo describe el enólogo, que lo sacan de un lugar que está lleno de telas de araña, de tierrita, y el otro que es de una góndola que la góndola que sigue tiene Coca-Cola, Pepsi? ¿Y qué respuestas hay de todas estas preguntas hasta ahora, aunque sea preliminares? Que cómo lo vistas influye, sobre todo en la primera compra. Mira. La primera compra te diría que está marcadísima por cómo luce. La etiqueta, dónde está el lugar de la góndola, todo eso sí, que decías. La recomendación que alguien te hizo y demás. La segunda no. Ahí ya te gustó o no te gustó. Yo creo que ahí viene algo de una cosa que me gusta mucho, esto de Daniel Kahneman del Sistema 1, Sistema 2. Como en la primera vamos guiados más por una cuestión más instintiva, una recomendación, algo rápido. La segunda, y ya el bolsillo te dice, la experiencia la pagué, ahora quisiera realmente pagar por algo que me guste. Claro.
y empezás a tomar decisiones basadas en más información que tenés. Y allí es donde esta segunda capa de info a la que nosotros venimos trabajando, que es entender las calidades distintas, de dónde vienen, por qué, entra en juego. Y ahí te encontrás con que hay vinos que consistentemente tienen una calidad determinada al venir de un lugar determinado y que son preferidos por las personas en compras repetidas. Eso empieza a acercarse un poquito a decir, este vino es mejor. Ahí entiendo. Usaste la palabra terroir o terruño, que entiendo que son lo mismo en dos idiomas distintos. ¿Qué incluye el terruño? Porque siento que es una palabra que se usa mucho en el mundo del vino, pero que yo hasta que no te escuché a vos decirla, prácticamente no había escuchado. ¿Qué es el terruño? ¿Es el lugar? ¿Es el clima? ¿Es el año? ¿Es el tipo de uva? ¿Qué incluye el terruño? ¿Qué es? Hay, diría, variantes. Ajá. No hay un consenso absoluto. Se lo preguntas a alguien de Argentina, te va a decir una cosa, a alguien de Francia otra. Incluso en Francia, si vas a Burdeos, te van a decir una cosa y a Borgoña otra. Los más puristas de esto son los productores de Borgoña. Ahí nace el concepto de parcela, como un pedacito de tierra, un límite geográfico específico de 100, 200, 300, 400, 500 metros cuadrados, los que fueren, y ellos le pusieron el nombre de climat. Es como clima con T final, que hace referencia a eso, a parcela. No tiene nada que ver con el clima, casualidad total que sea clima. Después ese concepto va evolucionando. En Burdeos el tamaño de las propiedades es más grande y las primeras citas a terroir tienen una connotación negativa. Están asociadas a una frase que es goût de terroir, como gusto a terroir. Gusto a tierra, gusto a algo que no era bueno. Como yo lo refiero muchas veces a, como viste, cuando se te queda el pan en la heladera y le hace como una capa de moho, el queso. A ese gusto, el queso sobre todo, ¿no? Ya no es tan rico. Y en algún momento de la historia deciden que esto de terroir era una forma de diferenciarse de la gente de Borgoña que decía climat. Y adoptan la palabra terroir como un análogo a climat. Y al fin y al cabo le dan una definición un poquito más amplia en la que incluyen el suelo, las condiciones climáticas de ese pedacito de tierra. ¿Y de ese año o no? La planta que ellos utilizan, si es Cabernet Sauvignon, si es Pinot Noir, si es Chardonnay, eso ya es parte del terroir. Y en algunos casos también la experiencia centenaria acumulada por el hombre. A esta planta la vamos a podar de este modo, la vamos a podar del otro, la cosechamos acá, la cosechamos allá. Y después aparece esto de la cosecha. Se entrelaza mucho el tema del marketing con la historia más pura que nos queremos imaginar. Porque al estar en zonas donde llueve bastante, no todos los años son buenos. Entonces, aparentemente, no queda el concepto de condiciones climáticas del año dentro de terroir, porque si no el terroir tendría una oscilación muy grande en cuanto a si es bueno o es malo. Claro. Este terroir es bueno, pero bueno, el año fue malo. Entonces el año quedó fuera de la ecuación. Y así es como hay cosechas emblemáticas, que son Burdeos la 1982, que cuestan 10 veces más que la 1979. Porque el terroir siempre es bueno, simplemente que un año malo. Claro, el clima ayuda o no ayuda. Sí. Y hay otra variable que no sé si la mencionaste, creo que no, que es hacer la pregunta al revés. Pongo la misma botella, con la misma etiqueta, con el mismo vino adentro, pero uno cuesta 10 y el otro cuesta 1000. Uh-huh. Y le das a la persona a probar con los dos precios, ¿la gente le dice que le gusta más uno que el otro o no? Generalmente, ¿Se hizo ese experimento? Sí, generalmente el preferido es el más caro, hasta que te dicen que lo pagues. Claro, está bueno. Creo que hay algunos experimentos interesantes, creo que fueron de Dan Ariely, o al menos en su libro están, o en el de Daniel Kahneman, en el cual regalan
tickets para la final de básquet universitario. Y antes, a los que participan de esa lotería, les preguntan cuánto estarían dispuestos a pagar. Y dicen un número, por ejemplo, 100. Después te llaman de nuevo cuando ya te lo ganaste. Y te dicen, Jerry, vos que te lo ganaste, ¿por cuánto venderías tu ticket? 2.000. Pero si antes me dijiste 100. Bueno, una vez que te apropias, ya tenés como un cariño especial por ese ticket y vale más que lo que estabas dispuesto a pagar antes. Bueno, en el caso cuando le preguntaban a aquellos que no se habían ganado el ticket, muchas veces ni siquiera estaban dispuestos a pagar los 100 que habían dicho antes. Te la consigo por 100. Bueno, yo dije 100, pero ahora que te tengo que sacar del bolsillo, no estoy tan seguro. Y eso es lo que termina pasando con estos ejemplos así extremos de 10 y 1000. Claro. Me gusta más el de 1000. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Nuestro cerebro lo asociará con algo más escaso, con que no voy a tener otra oportunidad de probarlo. Incluso entre amigos se han hecho estas bromas de agarrar un vino muy famoso, que es un Chateau Lafite, y agarrar un vino, sin hacer nombres, de medio pelo. Intercambiar los vinos y poner las botellas en la mesa. Y dejar que el experto hable. Y claro, empieza a hablar maravillas de este Chateau Lafite y demás, y después le terminan diciendo que es un vino de $5. Sí, nos influye mucho. Claro. Y en la medida en que sos más experto es más difícil. De vuelta, volvemos al caso de Colapinto. Si yo lo subo a un gol con los ojos cerrados y le digo que es un auto de Fórmula 1, se da cuenta que no es. Está clarísimo, está clarísimo. Es un mundo complejo, evidentemente es un mundo muy complejo y muy interesante, y con toda esta historia de seguramente miles de años de historia de vino, no sé, el vino, ¿desde cuándo existe? ¿Se sabe cuándo se hacía vino? Sí, llevamos varios milenios, al punto que ya, si tú en la historia de Jesús y sus discípulos, Claro. la boda de Caná, o sea, no es que era algo reciente, estamos hablando de miles de años, 6, 7.000. Claro. Ahora no tengo el dato preciso de cuál es el último descubrimiento arqueológico que encontraron. Pero son los miles. ánforas. Sí, estamos hablando de 6, 7.000, es lo que tengo ahora en la mente. Claro, y esencialmente la definición de vino entiendo que es una bebida basada en jugo de uva fermentada, en la cual alguna levadura, algún bicho, alguna bacteria transformó el azúcar en alcohol. ¿Esa es la definición de vino o es otra? En esencia es esa. Hoy, por ejemplo, en Argentina, cada país tiene una definición quizá un poquitito distinta. Ajá. Es el producto que resulta de la fermentación de uvas de la especie Vitis vinifera. Si usas otra que no sea Vitis vinifera, no es vino. Que tiene, después por una cuestión legal, una cantidad mínima de alcohol. Eso tenía que ver mucho con algún momento de la historia donde se estiraban los vinos, o sea, se le agregaba agua para producir más vino, entonces ponían un mínimo de alcohol para que no te zarparas. Que puede comercializarse después de cierta fecha. También hay una fecha como de liberación al mercado, que en este caso tenía más que ver en algún momento con darles a los vinos un mínimo periodo de estabilización para proteger la calidad de todos, de los productores. Y después también se ha utilizado con una cuestión de manejos de stocks, como para proteger los precios de los vinos. Pero esencialmente es el producto que resulta de la fermentación de uvas de Vitis vinifera. Claro. Y hoy han proliferado otros productos, otras bebidas que compiten de alguna manera con el vino en ocasiones en las que quizás en el pasado era el vino la única opción. Es interminable la lista, digamos, desde la cerveza, que también es muy antigua, hasta otras cosas más sofisticadas y más recientes, ¿no? ¿Cómo es la industria, ¿no? ¿Contra qué compite el vino? ¿Cómo es esa dinámica? Esa pregunta es buenísima y en la medida que he ido estudiando un poco más sobre la innovación y la innovación disruptiva, he ido cambiando mucho de opinión al respecto. Una de las frases habituales, de los titulares habituales es: la cerveza le roba mercado al vino. Y leyendo a un autor que falleció no hace mucho, que es un genio para mí, Clayton Christensen, que es quien creo acuñó esta idea de la innovación disruptiva,
él planteaba que había esto del job to be done, ¿no? Cada cosa, si la imaginamos, cualquier cosa que nos rodea, que como que la estamos alquilando para hacer un trabajo, ahí empezamos a entender en qué negocio estás. Entonces, hay ciertos vinos que quizás el trabajo para el cual lo contratamos es: voy a cocinar pollo al disco. Claro, entonces necesito tirar el vino así para... ¿Qué alternativa tengo? Cerveza, tengo... Ok, listo. Cumple una función de hidratación, de dar un cierto saborcito. Yo la verdad que nunca me salió bien el pollo al disco, pero por lo que entiendo, va por ahí. Es el cumpleaños de Jerry. ¿Qué le regalo? Y creo que el juego de aprender de grandes ya lo tiene. ¿Le regalo un vino o un libro? Apa, ¿qué pasó? ¿No era cerveza? Claro. Bueno, porque el trabajo que tenía que cumplir allí era el de un regalo para alguien que quiero mucho y que de algún modo quería tomarme el tiempo de elegir algo que iba a disfrutar. Entonces podía ser un libro, podía ser un vino, o quizás podía ser, no sé, un pase para ir a una obra de teatro. Y en la medida en que podamos entender que estamos por los distintos precios que tiene, por las distintas ocasiones de consumo que tiene el vino, entender con quiénes competimos, creo que tenemos un futuro mucho más promisorio. En la medida en que sigamos pensando que contra lo único que competimos es contra otra bebida, se nos van a ir acortando las opciones de innovar. Y como toda industria que no innova, y esta es una que por ahí peligrosamente y afortunadamente tiene muchas tradiciones. En la medida en que esas tradiciones nos sirven para construir el siguiente paso y narrativas atractivas, genial, le pasamos el trapo a un montón. En la medida en que son como piedras de molino atadas a nuestros pies, nos podemos hundir. Está clarísimo. ¿Qué va a pasar con el alcohol? El alcohol es algo que se sabe que en exceso nos hace mal. Hay también bastante información respecto al impacto que tiene en nosotros, pero es algo que está muy arraigado, que nos gusta, que es parte de nuestra cultura. Se sabe que gran parte de los accidentes de tránsito están asociados a gente alcoholizada, por eso está la alcoholemia, los test de alcoholemia y todas esas cosas. ¿Cómo impacta esto a la industria de las bebidas alcohólicas en general? No solo el vino, sino todas las demás. ¿Es algo que preocupa, no preocupa? ¿Es un tema de discusión? Es un tema de discusión. Y creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el consumo en exceso de cualquier cosa que hace que vos pierdas tus facultades como ser humano no es bueno. Y el alcohol no está exento. El vino no está exento, el whisky no está exento, la cerveza no está exenta de esa situación. Entonces lo primero es, no te zarpes, o sea, no consumas en exceso. Eso es malo tanto en el corto plazo, te puedes pegar un palo manejando, como en el largo plazo, te va a hacer mal a tu salud. Listo. No hay discusión, no hay paper, no hay nada que diga que eso es justificable. Después entramos en lo que es consumo moderado. La famosa, de acuerdo al peso, de acuerdo a tu metabolismo, 1 o 2 copas de vino al día. Allí hay que tener mucho cuidado en discernir lo que realmente es información que ha sido revisada por pares de lo que son opiniones. E inclusive algunas opiniones dadas por instituciones muy respetadas a nivel salud, a nivel bienestar, a nivel mundial. Hay que ver bien si quien está emitiendo esa opinión es un representante político de la organización o un científico. Hay un sitio web que se llama indefenseofwine.com, que Laura Catena, siendo productora de vinos y doctora en medicina, decidió crear para un poco separar la paja del trigo. Después me vuelvo a lo que decíamos, el vino como compañero vital del ser humano y que fue cambiando
su job to be done, su rol. Claro. Y yo allí lo que me pregunto es, hagamos un paso más atrás, vamos a la vid, a la viticultura. Todo eso que produce la vid, ¿cuál es el mejor vehículo para contribuir a nuestro bienestar? Durante una parte importante de la historia fue el vino. Quizás ahora simplemente lo que haya que cambiar, en algunos casos, sea el vehículo. Podemos pensar en todos los compuestos benéficos para la salud que tiene la uva, pero también las hojas, los brotes, todos, muchos de ellos compuestos antioxidantes que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, una mejor piel, menor inflamación en todos los órganos de nuestro cuerpo y quizás simplemente tenemos que optar por incorporarlos a través de un vehículo distinto. Puede ser como un ingrediente que incorporamos en los alimentos, en un cosmético, en un medicamento. O comer la fruta directamente. O comer la fruta directamente. Ahí hay un dilema que, bueno, también siempre hay como los pros y contras de vos podés comer la fruta. Hay que ver si la biodisponibilidad de esos compuestos de interés es la más óptima y cuánto azúcar estás incorporando a través de la fruta para consumir una cantidad apropiada de ese bioactivo que es el de interés. Uh-huh. Pero claramente puedes comer la fruta. Así que yo creo que la reflexión es sobre el vehículo. Me gusta pensar en el vino como un vehículo que transporta eso que está en la planta a nuestro organismo. Pero no como el único. No, claramente no. Nosotros durante las 24 horas del día, ¿qué fracción del día estaremos tomando vino? Una bastante pequeña. E inclusive es hasta recomendable, esto lo charlamos mucho con Laura, de tomarte días off. Lo llaman como un patrón cebra. Voy a tomar un día sí, uno no, 2 días sí, 2 no. ¿Y qué hago el resto del tiempo? ¿Me olvido de la vid y la vitivinicultura? ¿O la vid y la vitivinicultura me puede ofrecer, basado en este vínculo original con el hombre, de desinfección de los instrumentos quirúrgicos, de potabilización del agua, en fin, de una forma de contribuir a nuestra salud que fue esencial? ¿No podemos revincularnos desde allí? Y eso es una de las cosas que me vuela la cabeza todos los días, que también me genera algunas discusiones con algunos amigos enólogos, porque para mí el vínculo es tan lindo, tan largo, tan histórico, que, bueno, quizás aquí podemos permitirnos pensar al menos en alternativas, en vehículos alternativos. ¿Y alguno te está entusiasmando de esos posibles vehículos? Mira, en un momento hubo una ola enorme con un compuesto en particular que se llama resveratrol. El resveratrol se comprobó que tenía un altísimo poder antioxidante y salieron pastillas de resveratrol, todo el mundo de resveratrol, hasta incluso llegó a escalar cuando algo ya empieza a ser producido en forma sintética en China es que, viste, ya es grande el mercado. Claro. Entonces ya hay resveratrol chino sintético. Pero después, medio que nos fuimos dando cuenta que cuando aislamos esa molécula del otro pool de moléculas con las que viene, pierde mucho su impacto, baja muchísimo su impacto, su biodisponibilidad. Por lo cual, a mí hoy lo que me atrae es todo lo que me pueda acercar a un ingrediente que quizás parte de algún subproducto de la vitivinicultura, como agarrar ese saquito de té, bueno, agarrar lo que se llaman los orujos, la piel, la semilla, eso que ya usé. O sea, es el resto después de prensar, de sacarle el jugo a la uva. Claro, cuando vos terminás, ahí ya fermentó, o sea que ya hay vino, lo prensás y te queda toda esa masa sólida de pieles, semillas, y bueno, mirá, y tienen color. Y estudios han demostrado que quizás tienen hasta el 70% de los bioactivos. O sea que el 30% se tomó el vehículo vino. El 70% no se está tomando ningún vehículo. Y hoy lo estamos tirando eso. ¿O qué hacemos? O subaprovechando. Generalmente esos compuestos a gran escala no se están aprovechando. Y bueno, durante unos años estuvimos pensando con un grupo de amigos qué podíamos hacer y actualmente decidimos iniciar una
un emprendimiento, una startup que se dedica justamente a eso, a tomar toda la biomasa que produce la planta de vid, todos los subproductos que se generan del proceso de producir un vino, todos los saquitos de tés, Claro. y buscarle una segunda vida, extrayendo esos compuestos que son benéficos para la salud con la menor intervención posible. Eso te da la posibilidad de hacerlo a bajo costo y más masivo. Y también en el otro extremo buscando encontrar quizás aquellos compuestos que están en una concentración pequeñita, que tenés que intervenir un poco más, pero que si no lo estaríamos tirando y quizás hoy te ayudan a tener un mejor control de tu diabetes. ¿Y salió algún producto concreto o es una idea conceptual por ahora? Durante este primer semestre, los primeros fideos libres de gluten con un agregado que podríamos llamar una harina de uva saldrían al mercado aquí en Argentina. Espectacular. Espectacular. Bueno, ahora te cuento que me diste de probar algunas de estas cosas así off the record, digamos, fuera, Sí. y son muy ricas, son muy ricas. Yo sé que era experimental, pero ojalá empiecen a salir porque avísame cuando salgan porque quiero comer esos fideos. Sin dudas te voy a avisar y bueno, ahí pondremos a prueba esto. Seguramente la primera la comprarás con gusto, vamos a ver si la segunda Lo importante es la segunda. es clave. Está buenísimo. Te cuento 3 de las muchas actividades que hacemos en el Club Aprender de Grandes. Número 1, estamos escribiendo un libro colaborativo entre 400 miembros del club. Un libro que va a salir durante 2025 y estás a tiempo de ser parte de algo que no viste en ningún otro lado. Número 2, estamos aprendiendo todos de todos, porque enseñar es la mejor manera de aprender y porque cada vez que enseñamos se ensancha la vida nuestra y de la gente que nos escucha. Número 3, estamos jugando a Conversemos, el juego de cartas de Aprender de Grandes. Estamos armando el rompecabezas, estamos jugando al One Up y mucho más, porque jugar es divertido, nos ayuda a conectar con otros de otra manera y nos ayuda también a disfrutar un poquito más de la vida. Ojalá nos veamos en el Club Aprender de Grandes. ¿Y qué onda en el mundo de la cerveza, que es otro gran mundo obviamente? Están muy de moda las cervezas sin alcohol. Empezaron a surgir las 0%, que las venden y hay distintas marcas. Y la gente me dice, yo no las probé, no tomo mucho cerveza, o sea, puedo tomarme una cerveza, pero no soy de tomar cerveza, así que no conozco el tema, pero mis amigos que sí me dicen que la probaron y tiene el mismo gusto la cerveza, es muy parecido. Obviamente no tiene el impacto del alcohol porque tiene 0 alcohol, pero socialmente juega un rol parecido al que puede jugar la cerveza. ¿Hay algo así en el vino? Mira, primero parto de la experiencia de la cerveza. Yo sí, por curioso, me he probado todo lo que he encontrado en el mundo. Y ya tengo mi preferencia y tengo mi cerveza sin alcohol que tomo. Bien. Y en algún punto, lo interesante de esto, fíjate que me influye lo psicológico, creo que en algún momento lo charlamos también, que me olvido que estoy tomando cerveza sin alcohol. Y algo del efecto de la cerveza con alcohol me genera. O sea, algo que de ese lubricante parte era placebo. Sin dudas. Sin dudas que parte es placebo. O sea, ese efecto de lubricante social creo que lo tiene. Ese efecto de no quedarte afuera. Está que es el conductor designado y todos están tomando una cerveza y el conductor designado no está en la misma. Bueno, Claro. ahora hasta la etiqueta, viste, está muy parecida. Sí, Incluso tenés una latita en la mano. No te das cuenta. En el mundo del vino, de nuevo, la industria cervecera, las lácteas son súper innovadoras. Tengo un amigo que es un súper buen candidato para Aprender de Grandes. Ajá, después me contás. Sí, que me dice, hoy ¿sabes lo que es más difícil de conseguir? No, ¿qué cosa? Leche. Leche. ¿Cómo leche? Si yo vengo del súper, está lleno de leche. No. Leche. Una que diga leche. Porque está la deslactosada, la de proteína, la de esta, la otra, la verde, la naranja, la rosada. Leche. La verdad tienes razón. Y bueno, una de las industrias más innovadoras es la láctea. La industria cervecera también es muy innovadora. Y lo que fueron desarrollando para todas estas cervezas son equipamientos que desalcoholizan en muchos casos. O sea, vos producís la cerveza más o menos como siempre, removés el alcohol y después suplementás esa sensación que te da el alcohol con algunos otros ingredientes. El tema es que en la cerveza eso está mucho más admitido. Que hay algo que le da el color, es un colorante, que hay algo que le da un sabor, que hay algo que le da un aroma. Entonces vos medio aceptás que es como un cóctel
que viene de un tanque grande o chiquito en un artesanal, pero al fin y al cabo hay un cóctel de cosas. Volvemos a la definición de vino. Producto obtenido de la fermentación de uvas de vitis vinífera. Margen cero, no le puedes agregar agua, no le puedes agregar... Me gusta el tomillo a mí, ¿no? No se lo podés agregar. Entonces, podés, pero ya no es vino. Podés, pero ya no es vino. Bueno, yo creo que ahí va a haber una tensión en lo que legalmente consideramos vino y posiblemente aparezca una categoría que de acuerdo a cómo uno logre comunicar, a si los productos son ricos, a si realmente te permiten esto. Soy un tomador de vinos que quiere hacer esto del consumo cebra y hoy me toca no alcohol y me tomo esta bebida que es, la verdad, muy parecida a estar tomando vino y lo incorporo en la comida y lo regalo. Y ahí hay otro camino que es partir solamente de productos que te da la vid. Podés partir del mosto de uva, el jugo de uva, y si cosechaste muy temprano va a ser bastante ácido, entonces ahí tenés un factor interesante. Podés hacer un macerado de las pieles y vas a obtener color y algunos compuestos sin la necesidad de tener el alcohol, y eso legalmente te permite producir una bebida o refresco, creo que dice la reglamentación en Argentina, en base a uva o derivados. Sin fermentación, sin alcohol. Sin fermentación, sin alcohol. O sea, no es que lo hiciste, no es como la cerveza que lo haces y después le sacás el alcohol, sino que acá nunca lo tiene. Claro, un camino es ese. Ese camino, la industria vitivinícola tiende a rechazarlo un poco porque lo ve como muy industrializado, valga la paradoja acá. Sí. Y prefieren ir por el camino más natural. Y allí, bueno, ¿qué hacemos? Y quizás podemos buscar qué otras cosas nos brinda el terruño. Mira, en este lugar se dan estas hierbas aromáticas que son fantásticas, que le pueden dar un aroma, un sabor, que solamente lo obtenés si usás las hierbas aromáticas de este terroir. Entonces no perdemos este concepto de que el lugar importa. Porque si no, al fin y al cabo, podría ser, esto viene de cualquier lugar, lo paso por una máquina, claro, y sale un producto relativamente agradable. El desafío por allí es cómo seguir haciendo productos que tengan un sentido de pertenencia, que importe del lugar que viene, que eso también limita la cantidad que puedes producir, entonces también contribuye a crear más valor agregado. Bueno, es un desafío, uno en el que estamos trabajando, y como casi todas las cosas en las que trabajamos, generalmente luego de 10 años trabajando en eso, recién empezamos a tener un conocimiento suficientemente sólido como para aventurarnos a decir, esto se podría vender. Más o menos esos son los plazos en desarrollo de tiempo, algo. Wow, sí, es mucho tiempo. Sí, en algunos casos logramos hacerlo en menos, pero realmente algo que sea súper innovador, que implique la construcción de esto, de un cúmulo de conocimiento, que no solamente lo tenemos nosotros, sino que lo tienen un grupo grande como para constituir una categoría que esté en la mente del consumidor, sí. ¿Y hay ya algún vino sin alcohol que se pueda comprar en algún lugar o no? Sí. En el resto del mundo hay muchos. Los que picaron en punta en esto fueron algunos de los países nórdicos en Europa. España muy fuertemente, creo que en ese caso porque ellos tienen una sobreproducción de vino tradicional que algo le tienen que hacer. Uno de los caminos era producir destilados, y ahí tenés el brandy y el coñac. Que son destilados de vino. Es un destilado de vino. Que lo que hace es subirle la graduación alcohólica. Claro, ¿no? básicamente vos te vas quedando con el alcohol y sacando el agua. Entonces pasaste 12, 13, 14% de alcohol a 45, 50, 65, 70. Ese es el nombre genérico brandy, y si viene de la zona de coñac es coñac, si viene de Armagnac es Armagnac. ¿Jerez también es eso o no? No, Jerez es... bueno, hay distintas formas de producir estos productos. Hay unas en donde vos lo que haces es, se llama encabezar, o sea, usás un destilado como si fuera un coñac, pero un destilado bastante neutro, que a un vino le agregás alcohol. Pero no hay ningún proceso de destilación, sino que
uno de los ingredientes Es alcohol. fue de... Y Claro, con eso le subís la graduación. claro. Entonces, bueno, hay un camino que va para ese lado. Ese es el Jerez. En el Jerez le Claro. agregas. Después tenés la destilación más con fines medicinales. Che, Toma. vamos a hacer alcohol para algún uso propio del hogar o de un hospital. Está para la industria, como te decía, de agregarlo como un ingrediente. Y el otro camino es, antes, obviamente, bueno, lo que sobraba es lo que tirabas. Y ahora si no, para, lo que ibas a tirar es mi producto. Claro. Lo que no tiene alcohol es ahora algo que puedo producir. Y en Argentina recientemente, que yo sepa, somos 2 las bodegas que ya tenemos este tipo de productos en el mercado. En nuestro caso se llama EDM, Elena de Mendoza, y son 4 productos. ¿Y te gustan? Así como decís que tomaste y ya tenés tu cerveza preferida sin alcohol, ¿cómo te llevas con estos vinos? De estos 4 hay 2 que me gustan considerablemente más. Uno de ellos que yo digo tiene un perfil más parecido al vermut, Ajá. que me encanta. Ese me fascina, me lo tomo, me parece Es con el vermut, riquísimo. pero sin alcohol. Cero Sí, alcohol. sí, cero alcohol, cero alcohol. Y ese en particular me gusta mucho. Y hay otro que, bueno, a Agus, a Roy, al equipo que está trabajando en eso, les dije, yo quiero esperar a la primavera porque es uno muy similar, es como un vino blanco de la variedad Chardonnay. Y a mí me gusta tomarlos eso más en primavera. Entonces vos me traes ahora un vino blanco en invierno cuando hace frío, en general me va a gustar menos. Claro. Entonces ese me gusta un montón, pero le tengo mucha fe a que le puede llegar a... Puede cambiarle la El pole. ranking. Sí, a medida que nos acerquemos al verano, a la Claro. primavera. Sí. Está buenísima. Hay otra gran cosa del vino, que es una de las industrias de producción gastronómica, alimenticia, de bebidas, que más está asociada al turismo, ¿no? O sea, hay como otro efecto colateral. Uno piensa en Mendoza y se vuelve a Mendoza y te preguntan a qué bodega vas a visitar. Claro. O sea, vas a Francia y te preguntan, vas a Burdeos, vas a distintos lugares. Lo mismo en España. Yo estuve en España y me acuerdo que fui en Andalucía a una bodega que se llama la Fábrica de Hojalata, que yo te la mencioné alguna Sí. vez, que es esta bodega que tiene 1 hectárea, creo, es la plantación que tienen de vid. Y es Enrique, que tiene una fábrica y hace un vino de bastante buena calidad y que vienen los sommeliers de los distintos restaurantes y uno va ahí, pasa el día y hay toda una experiencia asociada a esto. O sea, hay mucho del vino también que tiene como efectos colaterales en la economía, en otras industrias, como en este caso el turismo, ¿no? Es impresionante. La industria vitivinícola en Argentina, la producción de vino en Argentina tiene 4 siglos. Pero a partir de mitad del siglo XIX llegaron estas variedades que hoy conocemos a Argentina, gracias a un agrónomo francés, y se fue desarrollando primero era más que todo el vino de misa. Y después el mercado del vino para consumo como lo conocemos hoy. Hasta la década del 70, 80, la cantidad de litros que se consumían al año era alta, eran como 90 litros per cápita al año. Y a partir de allí lo que ocurrió es que ha ido declinando consistentemente la cantidad y aumentando lo que podríamos decir la calidad, al menos como la entendemos hoy. Mendoza tenía claramente, ha sido un destino turístico asociado durante mucho tiempo a, en el invierno, a los centros de esquí y en el verano a algunos embalses, algunos diques. Pero el resto del año vivíamos los mendocinos. Claro. Y en la medida en que el vino mendocino fue logrando integrarse en la gastronomía de otros lugares, más gente de otros lugares empezó a visitarnos. No había una infraestructura hotelera, de aeropuerto, para recibir a ese nivel de visitantes que estaban acostumbrados a comer en un súper buen restaurante, en algún lugar en Europa, en Estados Unidos.
Y durante los últimos 30 años lo que ha ido ocurriendo es que cada 4, 5, 10 años vos vas a Mendoza y encontrás una Mendoza renovada que fue interactuando mucho con este turista que nos visitaba. Entonces se desarrolló más el aeropuerto, las distintas rutas a distintos lugares, muchas a Brasil, la infraestructura hotelera. ¿Querés quedarte en el centro de un viñedo o en un hotel de una cadena famosa en el centro? Tenés todas las opciones. Y la gastronomía. Por primera vez, hace un par de años, tuvimos restaurantes que tienen estas... Estrellas de Michelin. Claro, y eso no existía. Y hoy Mendoza es un destino quizás de los 12 meses del año, y cuando vas, la pregunta es a qué bodega, a qué restaurante, y ese binomio bodega-restaurante, como el enogastroturismo, hace que hoy quizás teníamos la referencia de Lima en Sudamérica, y Mendoza hoy tiene un lugar allí. Claro, inclusive las propias bodegas, comparadas con otras partes de la industria de la alimentación o las bebidas, las bodegas cuidan mucho su propia arquitectura. O sea, la pirámide que tienen ustedes en Catena Zapata u otras bodegas tienen cosas espectaculares, que llegás ahí, hay museos adentro y hay arte y es una experiencia mismo ir a visitar la bodega, por más que quizás no tomes vino. Sí. O sea, ya pasa a ser un producto que va mucho más allá del vino, ¿no? Bueno, yo tengo esa experiencia en casa. Hace más de 20 años que compartimos vida con mi esposa, Rosana. Ya abstemia 100%. Ajá. Pero hace más de una década que trabaja en la industria vitivinícola. Y ella me acompañó a un montón de viajes, a un montón de visitas a bodegas. Y muchas de sus amigos les preguntaban, ¿pero vos estabas ahí, no tomaste el vino? ¿No estás loca? No, dice, pero a mí me encanta la cultura asociada. El paisaje es hermoso, la comida es riquísima, tenés lugares para visitar, historia, que aún sin tomar el vino podés disfrutar. Así que sí, lo vivo en carne propia. Y después me di cuenta que era fantástico porque yo podía tomar la copa de Rosana y además ella manejaba. Es la conductora designada. Fantástico, sin tener que poner ninguna presión. Claro. No, la vida, la verdad, me terminó demostrando que no tenía que convencerla de tomar vino, tenía que aprovechar su elección. Está muy bien, está buenísimo. Fer, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos obviamente tomate el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Fer, inventé la máquina del tiempo, te voy a dejar hacer un viaje, podés ir a donde y a cuando quieras, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado? ¿A dónde irías? ¿Sabes que siempre que escucho esa pregunta me la hago? Y digo, si alguna vez Jerry me invita, ¿qué diría? Ajá. Bueno, acá estoy. Y voy a hacer lo que hace alguien inquieto. Yo quiero hackear la máquina. A ver. Porque si bien soy alguien que siempre está mirando al futuro, la verdad que no me interesa viajar al futuro ni al pasado. Pero sí me inquieta mucho, como en ese el libro, ¿viste? El Elige tu propia aventura. ¿Qué hubiera pasado si? Me gustaría viajar en paralelo. Okay. Me gustaría viajar si existe una dimensión paralela, un aquí y ahora paralelo. Si me la prestás... O sea, es el aquí y ahora si no hubiera pasado, si en el pasado algo iba para otro lado, ¿es eso? Es que yo creo que hay realidades que están ocurriendo ahora en paralelo. Me gustaría mirar qué pasa si Fernando hubiera tomado este camino, si hubiera tomado el otro. Y yo te prometo que después te la arreglo y te la dejo que vaya para futuro, adelante y para atrás. Claro, pero si me dejas, yo me gustaría moverme en paralelo. Pero me gusta, pero entonces me la dejas picando de preguntarte ¿a cuál paralelo? ¿Al que Fernando tomó qué otra decisión o al que en el mundo pasó qué cosa? Bueno, a ver, el mundo del vino, yo llego por un montón de cosas y una vez que llegaste es muy difícil que te deje salir, te atrapa. Yo llegué por una tradición familiar. En Argentina mi familia lleva 5 generaciones, yo soy la quinta produciendo uvas o vinos y otras tantas en Italia.
Entonces en mi casa se hablaba de vino, y también hay algunas anécdotas familiares, sobre todo de un tío que yo admiraba mucho. ¿Y a qué se dedica el tío? Es enólogo. Bueno, como yo lo admiro, la lógica de un niño, yo lo admiro, la gente lo admira, debe ser porque es enólogo, voy a estudiar enología. Pero mi otra gran pasión era ver todos los días a las 7 de la tarde a Juan Pablo Barsky en TN Deportivo. Mira. Yo quería ser periodista deportivo. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido periodista deportivo? Mira. Y no cualquiera, me gustaba ese programa. Barsky. Juan Pablo Barsky a las 7 de la tarde, TN Deportivo, era como algo que no podía, o sea, separaba el mundo. Estaba estudiando, yo paraba a tomar un té, algo, un café con leche a esa hora porque quería beber media hora TN Deportivo. Sobre todo me acuerdo cuando se ponía a imitar a relatores brasileños. Me fascinaba, me encantaba. Mira. Así que me gustaría pispear un poquito en que hubiera Bueno, el pasado deporte es siendo. una pasión en tu vida también como hincha, ¿no? Súper, soy súper fanático del deporte. Otro de esos caminos alternativos yo soy de una ciudad en Mendoza, se llama San Martín, muy hincha de mi club de la ciudad, Atlético Club San Martín de Mendoza, Ajá. el León del Este. Jugué en las inferiores como arquero. Y en un momento, bueno, tuve que empezar a decidir, ¿viste? Se te empiezan a complicar los horarios, el colegio, y llegué muy cerquita de debutar en primera, pero no alcancé. Y sí, soy hoy ultra fanático del fútbol. Acá es un parteaguas, ya lo sé, para los que están escuchando, y algo les generé positivo cuando te diga esto, quizás ya no opinan lo mismo. Ultra fanático de River. Vengo muy seguido a la cancha, todo lo seguido que puedo. Y ahí toda mi parte racional queda en la puerta del estadio. Sabes que yo creo que por más que haya algún bostero escuchando esto o algo así, no creo que parta agua. Yo creo que en esta conversación genera más empatía decir, él es también hincha de un deporte. Por más que sea del otro equipo, me parece que es más esa... Muchos de mis grandes amigos, diría que la mayoría de mis grandes amigos son bosteros. Mira, y a pesar de eso son buenos amigos, o gracias a eso. Qué buena pregunta. No lo sé. No me lo he preguntado. Muchos de mis amigos muy cercanos son parecidos a mí en mirar el mundo de manera rigurosa, lógica, científica, todo eso, pero tienen su costado fanático de algo totalmente irracional, y ese es el momento en que viven esa otra parte de la vida, que yo creo que es una cosa que yo tengo como pendiente, desde que te escucho a vos que venís a Buenos Aires cada vez que hay partido en el Monumental, o cada vez que podés, ¿no? Obviamente, o estos amigos que pierden su equipo y están deprimidos durante 3 días, le digo... ¿Por qué haces eso, digamos, no? Porque si vos lo pensás racionalmente, ¿no? Hace poquito, no sé cuándo esto va a salir publicado, pero hace 2 días fue la semifinal de la Champions. Sí. Y yo grabé con una persona que es muy fanática del Barça. Y ese día el Barça terminó perdiendo. Y el partido empezó mientras estábamos grabando esto. Y él me dice antes de empezar, mira... Vamos a estar grabando, va a haber un momento que me voy a empezar a angustiar porque no sé cómo va el partido. Después se olvidó del tema. Pero terminamos y el Barça perdía 2-0 cuando terminamos. Y terminamos de grabar y se deprimió. Después lo empató y después era contra el Inter, ¿no? Las semifinales de la Champions. Y después se puso 3-2 y estaba... Pero era la versión más feliz que vi de este amigo mío en mi vida. Estamos tomando un café acá a la vuelta después de haber grabado. Y un minuto antes de que terminara... No, en el tiempo adicional del partido, el Inter lo empata. 3-3. Y ahí le cambió la cara. Fueron al adicional, el Inter mete el 4-3 y estaba ya casi... Estaba como ido, estaba en otro... Y es la misma persona que es hiperracional, que... O sea, es muy, muy interesante las facetas, ¿no? que tenemos los seres humanos. Y... Bueno, nosotros estamos sentados acá. Sí. Y yo estoy pensando que saqué un vuelo de regreso a la misma hora que juega River hoy. Y no lo puedes ver desde el vuelo. Y eso es un conflicto para mí. Mirá. Cuando vaya a tomar el vuelo, voy a estar hasta el último momento tratando de encontrar la forma de cambiar el vuelo. O que se demore, quizás. O que se demore, que se demore. Lo que sea, pero quiero ver el partido. Claro. Y después capaz que pierde y digo,
¿para qué Claro. dediqué esas 2 horas? Bueno, la cosa racional que te decía es, suponete que es un torneo como la Champions, ¿no? Donde vienen los octavos, los cuartos, las semis, la final. Eh, si vos ganás la Champions estás muy feliz. Sí, Si perdés en cualquiera de las otras instancias, la pasás mal. claro. Quizás la pasaste un poquito bien si fuiste ganando, pero llega un momento que vas a perder. Entonces, de 16, 32, depende cuántos vayas para abajo, equipos, uno de esos solamente va a ser el que va a terminar feliz. O sea, el valor esperado de la felicidad es negativo. Hay un curso que voy a la mitad, porque en la cosecha me agarró y la verdad no pude terminar, que creo que es el curso más popular de la historia de Yale, Sí, sobre felicidad. el de Lori Santos. Sí, Y en algún punto hablan del deporte y está esta cuestión que vos decís, si lo analizás, vos sabés que tenés estadísticamente muchísimas chances de ponerte en una situación de que la vas a pasar mal. claro, Y bueno, no lo elegí. Es así, trato de claro. controlarlo, trato de... Ahora yendo a la cancha, una de las cosas que hago es, voy con un grupo de amigos y a veces invito amigos que tienen otra mirada. Son fanas, por eso van, pero son distintos a mí. Entonces ya en la previa y en el post hay otras conversaciones, o sea, como le hago un sanguchito que sé que de última, antes y después voy a estar charlando con un amigo de otros temas. Y cuando estoy allí, sobre todo ahora que han ido renovando y renovando y renovando el estadio, por lo menos una vez en el primer tiempo y una vez en el segundo tiempo, dejo de mirar el partido. 10 segundos, 20. Y empiezo a mirar la gente, empiezo a mirar las reacciones, veo cómo estoy vestido, si llevé la camiseta, si no. Digo, che, mira dónde estoy. Qué lindo estar acá. Y eso es una forma que voy incorporando para que aún que no salga como yo quisiera que salga, yo pueda vincularme de un modo positivo con estar ahí. Mira, fui a ver una película. Puede que sea mala. Está bien, pero Estoy viendo una estoy viendo película. una película. ¿Quiero perder mi fanatismo? No, no quiero que me lastime. Está muy bien. ¿Qué sabes hoy, Fer, que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando? Y si Mm. pudieras hablarle al Fer más joven, ¿qué le dirías? Eh, yo creo que esto es bastante repetido en mucha gente que llega Ajá. a cierta edad. Yo tengo 43. Y una de esas cosas es ser quizás un poquito más, y sobre todo lo he escuchado en muchos deportistas de alto rendimiento. Eh, Tengo una tendencia a ser perfeccionista y, y que equivocarse no solo no está mal, sino que incluso está bien, porque de algún modo el error, si lo pensás desde una perspectiva de innovación, quiere decir que estás llegando a los límites. Si nunca te equivocas, estás jugando en terreno súper seguro. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, yo diría bueno, que sea más paciente, que sea menos ansioso, que entienda que el error es parte del proceso, que sea más compasivo consigo mismo y con los demás, Ujú. que pueden tener una mirada distinta, que no hay una cosa así como la teoría unificada de cómo hacer las cosas. Em, pero yo no sé si ese Fer me escucharía, Claro. Probablemente no. porque yo se lo puedo decir porque hice el camino. Claro. Entonces, es jodido que le diría. Yo creo que le diría, rodéate de gente que admiras. Mm. ¿Porque no lo hacía el Fer más joven? ¿Era algo que por ahí o no prestaba atención a eso? Quizás no con la misma obsesión que prestaba atención a, Otras no cosas. sé, se sabía la formación de los 20, ahora son 30, de los 20 equipos de primera división con los suplentes. No. Y le pedí a mi hermano que estaba en la cama al lado que me la tomara de memoria. ¿A qué edad era eso? 14, Wow. 13, 12. Que con esa misma pasión busque más, rodearse de gente que admira y, y creo que eso te ayuda mucho
Y es lo que voy a tratar de hacer y trato de hacer con mis hijos, con Nina y Piero, de que vayan conociendo a gente que yo admiro, sobre todo desde los valores, para que su definición de éxito sea un poquito más humana. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué sos distinto? ¿En qué sentís que sos distinto? Quizás a tu grupo más íntimo, puede ser un grupo más amplio, puede ser todo el mundo. ¿En qué haces, pensás o sos distinto? Bueno, un poco creo que tiene que ver con lo que decía recién, que es algo que de muchas personas en algunos momentos me ha alejado. Yo, ojo, y no digo que sea distinto a la mayoría, pero sí a muchos con lo que me he encontrado, ¿no? Que es, yo todos los días me levanto convencido de que hoy puedo hacer las cosas mejor que ayer. Y eso implica cambio constante. Y a muchas personas les he generado un poco de vértigo. Porque prefieren quizás algo un poquitín más previsible, más estable, más constante. Y bueno, pasé de creer, también creo que tiene que ver con la edad, de que yo tenía razón y ellos estaban equivocados, a que probablemente ninguno de los dos esté equivocado. Simplemente vemos las cosas distintos y tenemos que encontrar una forma de convivir. Pero sí, yo creo que eso de... Me acuerdo uno de los chicos que trabajaba conmigo en el Catena Institute, que un día estábamos revisando un trabajo para publicar un paper. Entonces me traía un día el trabajo para que yo lo revisara y le hacía ciertas correcciones, iba, las hacía y volvía al otro día y le hacía otras correcciones. A la quinta vez me dice, escúchame, todos los días me hace correcciones distintas. ¿Por qué me haces todas de una sola vez? Y le digo, porque ayer pensaba algo distinto a lo que pienso hoy. Y entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Claro, claro. Che, qué buena pregunta. Le digo, bueno, pongámonos un deadline. Eso. O sea, vamos a decir que hasta lo que es la versión de Fer de un día va a ser el It's Good Enough. Y yo le noté su frustración real. Decía, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? No le podía decir hasta cuándo. Claro. Creo que Borges decía, ¿no? De que el publicar es la forma de dejar de editar. Está buenísimo. Que si no publicás, seguís editando y siempre encontrás cosas para mejorar en las cosas, ¿no? Bueno, yo eso después lo vi mucho leyendo la biografía de Da Vinci por Walter Isaacson, que él tendía, y creo que con la Mona Lisa pasó así, a quedarse con muchos de los encargues que le habían hecho. Nunca los entregaba porque siempre los retocaba, pero los retocaba por, no sé, 10, 15, 20, 30 años. Sí, de hecho la Mona Lisa lo llevaba con él de un lado para otro. Y decía, mira, este flaco también estaba loco. Claro. Está buenísimo. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Desde que soy papá, mis hijos. Pero genuinamente me asombran. Yo veo su desarrollo. Por ejemplo, cuando Nina, que ahora tiene 9, dominó la letra o el sonido R. Me acuerdo dónde estaba. El hijo de mi vecino se llama Román. Y ella le decía, no sé, Omán. Y un día dijo Román. Y los dos nos miramos. Ella se dio cuenta. Yo me di cuenta. Román. Y ahora Piero, que tiene 4, está lo mismo con la S. Y entonces le pone inclusive S a cosas que no llevan S, pero él, como está dominando la S, ya usa la S para todo. Claro. O por ejemplo, Nina siempre le han gustado los libros, pero después de un viaje que hicimos, o sea, en el viaje, ella pasó de poder estar con un libro 15, 20 minutos a estar 3 horas seguidas leyendo en el auto, por ejemplo, sin decir A. Wow. Lo cual para alguien que habla mucho... Y dije, wow, ¿qué acaba de pasar? O Piero, que pasó de tambalearse a subirse al monopatín de la hermana, y después de un par de pruebas ya no solamente no se tambaleaba, sino que andaba con una pierna en el aire y yo lo veía que probaba a agacharse, sobre todo poniendo todo el peso en esta pierna, subir y volver a agarrarse y pasar, y me miraba como diciendo, viste lo que hice, ¿no? Y así, cada día que pasa, sobre todo en esta edad, que son relativamente chicos, es increíble, es inexplicable y me súper maravilla, Fer,
¿Cómo te está impactando la inteligencia artificial? ¿A vos en lo personal o incluso en lo profesional? ¿En lo que están haciendo en el instituto y en la industria del vino? ¿Pegó de alguna manera la inteligencia artificial o todavía no? Bueno, a nivel más general pasa lo que te digo, la industria con su tradición y, viste, ese tema, ¿no? En algunos sí, en algunos no, pero no son de los early adopters de esto. A mí me voló la cabeza, me recontra fascina. eh, Dame, a ver, cuando apareció ChatGPT con su modelo conversacional, eso fue un hito. Desde ese momento estoy esperando cuál es el próximo que me va a volar la cabeza. No sé qué va a ser, porque si supiera no me volaría la cabeza. Entonces, estoy ahí, estoy esperando como que saque la próxima peli. Claro. Bueno, eso me parece extraordinario, me parece fantástico. Por el momento es una herramienta. La puedo usar bien, la puedo usar mal. Te puede servir para lo que hacemos en el mundo del vino o puede hacer que a tu competidor que no le iba tan bien, que la use mejor que vos y le empiece a ir mejor que vos. Entonces yo creo que vista como es hoy una herramienta, es como cualquier otra tecnología, como si dijeras, che, ¿sabes qué? No voy a usar más internet. Ok, pros y contras. Eh, Me da un poco de miedito Ujú. eh, la aceleración que puede tener la generación de fake news. Mm. Hoy, por ejemplo, una cosa que me atrae un montón de lo que ocurre tiene que ver con la política Ujú. y me pongo a pensar en cómo esto va a afectar un fenómeno que yo vengo observando, que es eh, cuánto tiempo más tiene sentido que nos dividamos en países, por Ujú. ejemplo. Che, esto lo va, para mí, a acelerar. Claro. Inclusive van a aparecer estas, como dice Yuval Harari, estas como realidades intersubjetivas nuevas, construidas por entes no humanos. Bueno, eso me da un poquito de miedo, pero ligeramente tengo una mirada optimista de la vida. Entonces no pienso demasiado y listo. Pero me fascina pensar estos dos campos, el de la inteligencia artificial y el de la política, lo que, cómo pueden en ese cruce llegar a Mm. esa intersección a generar algo que ni nos imaginamos. Muy al estilo, yo todavía dudo si vivimos en la Matrix, por ejemplo. Ujú. Y bueno, qué sé yo, capaz que pasa eso. Está bueno, está bueno. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Esa pregunta también era una de las que siempre que escuchaba los capítulos, los distintos eh, capítulos, decía, che, ¿tendré alguna, si alguna vez Jerry me invita? Y hay una que después probó no ser tan inútil, pero en el momento la identifico como inútil y está asociada a mi eh, vida, no frustrada, pero el camino que no se dio de ser arquero. Ajá. Eh, es increíble, me han quedado los reflejos, después lo asocié, pero tengo una gran habilidad de agarrar cosas en el aire. Algo se cae y yo lo agarro. Mira, La típica, mandás algo a imprimir y no estaba la bandejita puesta, yo agarro la hoja sin arrugarla. mira. Se cae un huevo, lo agarro sin que se rompa. O sea, tiene su utilidad. Obvio. Cuando Pero, agarras a tu hijo cruzando un río y no se va con el río, ahí te das cuenta que tan inútil no es. Me duele el hombro, pasó hace unos 10 días. Entonces es una especie de habilidad de el Dibu Martínez contra Colo Muaní aplicada claro, a la cocina y la familia. me encantó. Está buenísimo. Está genial. ¿Cómo hacer Fer para aprender cosas nuevas? Suponete que querés o tenés que aprender algo nuevo y de lo que no sabes nada o sabes muy poquito. ¿Por dónde arrancás? ¿Cuál es el punto de partida? ¿De dónde empezás a meterte en el tema? Bueno, depende, ponele. Si es para algo más. Yo en arreglar cosas de la casa soy bastante malo, pero tengo la idea de que puedo hacerlo mejor, como ya Ajá. dije. Entonces, para ese tipo de cosas de
che, no anda la tostadora. O no anda, no, con la que tengo un vínculo bastante fuerte es con el lavarropas. ¿Viste? Porque en una casa con niños y demás, ¿no anda el lavarropas? Es viernes a la tarde, se viene un fin de semana complicado. Entonces ahí recurro, soy muy visual, entonces voy a videos. Videos, hasta que encuentro a alguien que me parece bastante sensato, con las pocas herramientas que tengo, e intento. Así que para cosas del día a día... YouTube. Sí, YouTube sería mi primera fuente de consulta para ese tipo de cosas. Desde cambiar una rueda a arreglar el lavarropas. Pero después está el modo investigador. Cuando lo que querés hacer, o sea, cuando tenés una pregunta que nadie respondió. Ahí es más jodido. YouTube te dice, lo siento, no lo encontré. Y yo creo que... No voy a decir que lo desarrollamos en el Catena Institute, pero sí que hoy es nuestro estándar. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién es la persona? No institución, ni la persona en el mundo que más sabe de esto. Y la búsqueda, la identificación de esa persona te lleva en un camino que te implica leer un paper, ver un video, consultar, preguntar a amigos, demás, hasta que identifica. Cuando identificaste a esa persona ya sabes un montón. Claro. El próximo paso es cómo hago para que esa persona me dé pelota y podamos charlar. Me tengo que preparar, no puedo llegar a poncho. Tengo que tener, generalmente son personas súper ocupadas, algún gancho que le convenga. En muchos casos en el mundo de la ciencia tiene que haber algo que a esa persona le interese, que podamos eventualmente publicar un paper. En otros casos para ir a armar un negocio. Y ese es mi mecanismo. Y lo tenemos como estandarizado. Che, ¿quién es la persona que más sabe de esto en el mundo? Y tratar de no solamente llegar a esa persona, sino te tenés que hacer amigo de esa persona, tenés que poder charlar con esa persona, llamarle y que te atienda el teléfono, que te responda los emails. A ver, no lo hago con todo, sino con esos temas que realmente querés aprender y te apasionan. Es decir, esto me va a acompañar durante toda la vida. Por ejemplo, inteligencia artificial. Bueno, che, yo quisiera hablar con Santi Bilinkis, con Mariano Sigman, y distintas personas en el mundo que saben de esto. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, voy a leer el libro, entonces si me lo cruzo un día en el aeropuerto, le digo, yo te leí tu libro, o hice un curso, y de algún modo ir formando también una red. Pues lo que termina ocurriendo es que esas personas cuando llegas te dicen, no, pero el que realmente sabe es este. Claro. Ah, yo creí que eras vos. No, olvídate, es este. Y empezás de vuelta, como viste, vas escalando una montaña, creías que este era el pico más alto, cuando llegas allí te das cuenta que hay otro, cuando estás allí hay otro. Y bueno, esa es una forma también de aprender en forma continua. Me gusta. ¿Cuáles son las lecturas o quizás otros consumos culturales, pueden ser series, pelis, lo que fuera, que más te impactaron? Las que hoy hacen que vos seas quien sos. ¿Puedes identificar una o dos? A ver, si me voy a cuando era chico, y además de leer el gráfico para aprenderme las formaciones de los equipos, devoraba, y mi hermano después me siguió, devoraba los libros de Julio Verne hasta leerlos todos. ¿Leíste todos? Sí. Es más, yo creo con mi mamá de haber detectado que uno de los libros que se editaron muchos años después de la muerte de Julio Verne, que supuestamente se encontró en una bóveda familiar, no está escrito por Julio Verne, se llama París en el siglo XV, pero no tiene nada que ver con lo que escribió Verne. Y sí, me leí todo y más de una vez. Wow, ¿y te acordás? Porque yo también leí mucho Verne, no leí todo, pero leí mucho y leí algunos de los que no aparte de 20.000 leguas o Sí. viaje de la Tierra a la Luna y todo. Leí un par que me los acuerdo bastante, que no eran de los más famosos. Uno se llamaba El secreto del mastón. Ajá. Y el otro El testamento de un excéntrico. No sé si te los acordás. Escribió mucho Julio Verne, Sí. con lo cual... Mira, de los raros me acuerdo El secreto de William Storitz, Ese no lo tengo. y uno, si no es mi preferido, ahí está, muy cerca, Dueño del Mundo. ¿De qué trataba ese, te acordás? Dueño del Mundo era un personaje que aparecía y hacía cosas algo extrañas, que después lo vinculo con otro libro que me encantó, y dejaba firmado como DDM, al estilo ¿Quién es John Galt? De Ayn Rand, en La rebelión de Atlas, Atlas. que definitivamente
tengo que saltar de allí a ese libro que me partió la cabeza, porque cuando lo leo me generan dos cosas. Uno, qué interesante que una persona que viniera de lo que era en ese momento la Unión Soviética, creo que sí, en ese momento cuando se va a Estados Unidos, cuando emigra, va de la Unión Soviética a Estados Unidos, a partir de quizás no de la ficción, construye una forma de pensamiento, una escuela de pensamiento que es el objetivismo. Y por otro lado, porque más de una vez estuve tentado a hacerlo, Claro. digo, ¿qué pasa si me voy con todas estas personas copadas y nos vamos a vivir a un lugar en el medio de la montaña? Bueno, eso sin dudas. Una película que me fascina porque tiene que ver con... Yo fui a la secundaria y la facultad a un colegio salesiano, Don Bosco. Y mi vida, de algún modo, que sé cuando lo digo a muchas personas les suena algo raro, es como yo siento que es un diálogo continuo con, para mí, Dios. Uh-huh. Para alguien será algo distinto, pero voy en el auto y no siento que voy solo. Entonces tiene realmente esa formación que tuve, las lecturas que tuve, los pensamientos de Blas Pascal, por ejemplo. Es el genio robado de las matemáticas. Uh-huh. Y después lo conecto con una película que es El abogado del diablo, que me fascinó porque habla de la tentación, habla del ego, de la vanidad, y las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, que creo que escribió las Crónicas de Narnia, pero escribió estas cartas que son extraordinarias y lo reprende, lo digo en criollo, ¿no? Lo caga pedo al sobrino, sí. como que no sos un buen diablo, ¿viste? O sea, al que tenés que tentar, no estás tentando bien, estás siendo muy obvio, tenés que ser más sutil. Deja que él solo caiga en tus redes. Bueno, me parece fascinante. Sí, esas creo que son algunas. Bueno, y de las más recientes, creo que todo lo que estoy leyendo últimamente sobre economía conductual y sesgos, como el libro de Dan Ariely o El Cisne Negro de Nassim Taleb o Kahneman. de Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman. Son libros que hoy me están transformando mucho y siempre tengo novelas, porque suelo leer cuando me voy a dormir, cuando la casa está más tranqui. Y cuando me leo uno de estos libros que son heavy, algunos de leer, son densos, ¿viste? Cada página está muy cargada de mucho conocimiento nuevo, tengo que tener alguna novela a mano como claro. para mechar. O últimamente me pongo a leer, como me interesa mucho la arena política, libros escritos por ahí por un político sobre él mismo y alguien escribiendo sobre él y compararlos. Eso me parece muy atractivo y son medio novelescos. Espero, porque si no las cosas que pasan allí son medio tétricas. Claro. Me gusta bastante, me mantiene informado. Y bueno, los consumos más recientes, tipo de cuando voy manejando, últimamente ha sido sobre un par de podcasts sobre... como educación financiera. Me gusta mucho Claudio Suchovicki. ¿Sí? Y tiene un programa que se llama Cuando mis hijos tengan mi edad, que me fascina. Uh-huh. Y después un amigo, su papá, lo muy loco, fue enólogo de Catena por más de 30 años. Y él decidió ser macroeconomista. Bien. Se llama Fer Galanti. Y bueno, Fer tiene un podcast re lindo, siempre muy cortito. Uh-huh. Y me ayuda a entender cómo funciona la economía. Él me recomendó leer el libro El inversor inteligente de Benjamin Graham. Uh-huh. Y las cartas que escribe Warren Buffett a sus inversores todos los años. Leo bastante. Se ve. Sí, me fascina. Siempre estoy ahí con un libro que ando llevando por un lado para el otro. Bueno, con Claudio Suchovicki grabamos un episodio hace poquito y todavía no salió en el momento que estamos grabando esto, pero seguramente salga antes de este. Y... es un crack, me parece. Sí, muy capo. Me gusta mucho algo que él hace, que es llegar a muchas personas, como democratizar el conocimiento realmente. Y en es algo muy bueno es... contando historias y usando metáforas y comparaciones para acercar temas complejos, ¿no? Claro. Sí, pero que en realidad todos necesitamos saber más de esto, porque al fin y al cabo
en general las cosas que necesitas para vivir, de algún modo las tenés que pagar. Y tiene como súper mala prensa todo lo que sea inversiones igual a timba, especulación. Y no, la verdad vos estás financiando una empresa, tu plata va acá, estas acciones son de esta empresa que emitió que sus obligaciones negociables y es una forma que tiene de financiarse más barata que la que da al banco. ¿En serio? ¿La empresa que está acá? Sí, con mi plata. Ah, qué bueno, yo le compro pan. Claro. Sí, está bueno, está bueno. La más difícil ahora, Fer, llegó el cataclismo. Uf. Esa es la difícil, ¿no? Viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumuladas a lo largo de los años. Terrible. Y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un textito, unas palabritas que capturen algo de esa sabiduría, de ese conocimiento que te parezca importante preservar para el post-cataclismo. ¿Qué escribirías? Justo me lo preguntás, acabo de ver en el vuelo el primer capítulo del Eternauta, o sea Ajá. que Cataclismo y todo eso lo tengo bien fresco. Tenés un cataclismo ahí en mente. Claro, y para jugar un poco con lo que yo hago, que tiene que ver con el vino, para jugar un poco también con esto de mi mirada optimista y hacia el futuro, diría que el mejor vino está todavía por hacerse. ¿Y lo decís literalmente del vino o estás hablando metafóricamente? En el sentido más amplio. Claro. El vino, como dijimos al principio, ¿viste? Que cruza un montón de mundos, un montón de cosas. Yo creo en que la humanidad va hacia algo mejor. Entonces por eso el mejor vino es El el que está por mejor hacerse. vino está por hacerse, me encantó, Sí. me encantó. Fer, te despiertan a las 3 de la mañana y te preguntan, esperemos que no pase, pero suponete que pasa. Pasa, sí, tengo chicos, el Sí, más bueno, chiquito, sí. viene tu hija, tu hijo, te sacó y dice, papi, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta cortita y rápida? Cambié de opinión hace unos meses. Hasta hace unos meses hubiera dicho, y cae justo en el día de hoy, pontífice, pero no como papa. Pontífice originalmente tiene que ver con puente, un constructor de puentes. Mirá, Un pontífice. puente, el que une dos orillas, el Mirá. que une... Y con esto de que me encanta conectar con gente y conectar gente, se me quedaba corta para lo que realmente yo sentía y hoy es más parecido a trabajo de Spider-Man. Construyo redes. Mm. Me encanta construir redes que unan a personas y lo que más me encanta es ver qué pasa cuando yo me remuevo de la ecuación, a ver qué pasa con esa red. ¿Se retroalimenta y crece o se cae? Así que sí, papi es Spider-Man. Me encantó, me encantó. ¿Jugamos una ronda al juego de Aprender de Grandes? Dale. Acá tengo, vamos a poner esta acá. Acá tengo algunas de las cartas. Saqué algunas porque algunas de las preguntas que están en cada una de estas cartas, que son para, como sabes, disparar conversaciones, algunas ya te las hice recién. Bien. Así que esas las saqué. Ok. Entonces voy a mezclar, te voy a dar 3 cartas al azar y voy a agarrar 3 cartas yo. La idea es que cada uno lee en voz alta las cartas que le tocaron y elige una pregunta para responder. Ahí está, yo ya tengo 3 cartas, vos tenés 3 cartas. ¿Querés leer las tuyas? Dale. ¿Cuál crees que es la noticia reciente más interesante? Bien. ¿De qué te arrepentís? Ujú. ¿Y qué tenés ganas de aprender que no sabes todavía? Bien. Anda pensando cuál elegís, leo las mías. ¿Qué pregunta ya no te haces? ¿Cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida? ¿Y qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida? Me tocaron difíciles. ¿Ya elegiste la tuya? Sí. ¿Con cuál vas? ¿Con qué tenés ganas de aprender que no sabes todavía? Y está un poco vinculado a lo que hablábamos recién de lo que viene, que todavía no sé qué es, sobre inteligencia artificial. Yo creo que el conocimiento que hoy tenemos, al que tenemos acceso o al que yo tengo acceso, todavía estoy muy lejos de poder hablar con la persona que más sabe en el mundo de esto. Bueno, estoy en ese camino. Me gustaría saber quién es y aprender más para poder tener una charla con esa persona y que a los dos nos resulte interesante. Quizás tenés que hablar con Sam Altman o alguno de estos, ¿no? Claro, por ejemplo, por capaz ahí que tenés Sam que Altman. llegar, claro, a ver cuál es el gancho
Ofrecerle un buen vinito. Suele funcionar, tendría que saber Si toma si toma vino. Eso, bueno, algo que la inteligencia artificial quizás me pueda Preguntale a ayudar. ChatGPT, ¿tu Claro. creador toma vino o ¿Tu no? creador toma vino o no? Es- ¿Cuál le gusta? exactamente. ¿Alguno de Catena? Me encanta. Estas... hay, estoy tentado a contestar dos. Una es cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida. Tengo muchos. Soy de reírme bastante. Y, y tengo muchos recuerdos de reírme mucho con Marce, con mi esposa, en situaciones de lo más bizarras, donde pasan cosas que uno no espera, o yendo a un show de stand-up, digamos. Hay desde situaciones formales en las cuales uno va a reírse, hasta situaciones en las que la risa te sorprende de alguna manera. Pero creo que las que se ganan el premio son las salidas de mi hijo Lele. Tengo dos hijos, Juli y Lele, y Lele tiene salidas, pero increíbles que los cuatro, no, primero tres, él no, el primero no se ríe, nos reímos Juli, Marce y yo en cenas familiares, pero de descostillarnos a veces de que siento que no voy a poder respirar y después él se empieza a reír también y terminamos todos así. Hay muchas de esas y la verdad que las colecciono y las atesoro. No voy a mencionar ninguna porque la mayoría son cosas íntimas y cosas que pasan, pero por suerte tengo muchas de esas. ¿Y qué pregunta ya no te haces? Hay algo que me está pasando últimamente. Quizás no sé si responde tanto a esta pregunta como a la de si cambié de opinión. Es como que ya no me interesa tanto convencer a otros de cosas. O sea, no me pregunto tanto cómo hacer para convencer a fulana o fulano de tal cosa. Siento que eso es algo como que no me interesa más. O sea, estoy más como en una... Hacé la tuya, hacé la mía en mi caso. Y es que nada, que si no quieren cambiar de opinión, no cambien de opinión. Si quieren cambiar, que cambien. Pero no es como ni mi responsabilidad, ni mi misión, ni mis ganas de que suceda eso. Antes estaba más diciendo, no, fulano está equivocado y yo lo voy a convencer de no sé qué, o no la está viendo y todo eso. Y me parece que no iba por ahí. Entonces ya esa pregunta no me la hago tanto, por lo menos como me la hacía antes. Eh, Hiciste el curso de oratoria de Aprender de Grandes y tengo muchas memorias del curso de oratoria cuando lo hiciste, Fer, por varias razones. Primero que en el curso de oratoria, como te acordás, hay un ejercicio que hacen todos los que participan, que es preparar una charla muy cortita, 2, 3 minutos, o sea, es literalmente una pastillita y la tuya está muy buena. Sobre justamente la harina de orujo y qué pasa con todo eso y la botella y la historia dentro de la botella. Mencionás todas esas cosas ahí. Así que para los que quieran ver esa charla muy cortita, en algún lugar acá abajo en las notas donde estén viendo o escuchando esto, seguramente vamos a poner el link a eso. ¿Cómo la pasaste? Contame cómo se vive hacer uno de los cursos que damos en Aprender de Grandes. A ver, yo aprendiendo generalmente la paso bien. Y eso es como binario. Si no aprendo, no la paso bien. Si aprendo, la paso bien. Aprendí un montón. Qué buena. Por ende, la pasé pasaste bien. muy bien. Y además me permitió, viste que dicen que está bueno que vos le enseñes a otro algo cuando todavía recordás cómo era cuando no lo sabías. Ujú. Entonces me propuse con mi grupo Contárselo más a otro. cercano. Varios me sacaron no estaban interesados en ese momento, pero alguno aprendió, ¿viste? Alguno mordió Mirá, ¿y el se los anzuelo. enseñaste? Claro, yo le decía, bueno, acá están los pasos, tengo esto resumido, fíjate, mirás esto, lo otro. Y cuando llegaban a un punto en que ya, viste, me superaba, ahí podía hacer el nexo, el vínculo, decir, mirá, yo no soy el que más sabe. Hacé el curso de Derry. Ah, claro. Pero lamento decirte, yo tampoco soy el que más sabe. Y yo también aprendo de un montón de gente y la verdad es un lujo. Vamos a hacerlo nuevamente, así que decirle a esa gente que si tiene ganas de hacerlo, que vengan, que va a estar muy bueno. Y la verdad que estoy muy contento también de haber conocido a tu equipo, a Roy, a Belén, a todos, digamos, a todo el equipo del instituto y de Catena en general, que cada vez que estuvimos de visita nos han recibido de una manera tan linda, con los brazos abiertos y la verdad que me siento muy cercano y contento y sé que también muchos les gusta aprender de grandes, así que va y viene la relación, así que a todos ellos un gran abrazo y bueno, gracias Fer, gracias por venirte especialmente a Mendoza para conversar hoy
conmigo acá en Aprender de Grandes. Un lujo, aprendí un montón y me voy con ganas de tomar una copita de vino. Bueno, un placer estar acá y bueno, no sé si tanto como un partido de River, pero muy cerquita. La experiencia de estar acá, la verdad que es fantástica y esto que decías de mi equipo, hasta que entramos acá estaban todos preocupados de si llegaba o no llegaba. Por favor, de como si la mamá, avisanos que llegaste. Y le digo, chicos, tranquilos, llegué. Llegué. Muy bien, muy bien. La diferencia con el partido de River es que acá las chances de que salga mal son bajas. Claro. Yo te diría más bien tirando a cero, con lo cual no tendrás el subidón de adrenalina de ganar un campeonato, pero la pasás bien igual. Sin duda es un momento que voy a atesorar Bueno, mucho. espectacular. Igualmente, gracias, Fer. Gracias.